Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Estamos un poco conectados ahorita, pero se van a ir conectando a través de la clase. Vamos a tratar de recuperar un poco el día de ayer. He estado con temporada de lluvias que casi siempre se va la energía. Esperemos que hoy todo podamos cumplir con la clase. Voy a adelantar, porque realmente creo que nos quedamos. Permita que hay compañeros que necesitan entrar. Nos quedamos ya hablando sobre cavitación y hablamos un poco del NPCH y estábamos mencionando que es como una forma de medir cuánto puede succionar esta bomba sin que ésta llegue a cavitar. Hemos mencionado que el NPCH es una relación de la presión que yo tengo disponible en el depósito inferior o en la superficie del depósito de succión, restándole presión vapor, pérdidas y la altura desde el eje de la bomba hasta la superficie. También mencionamos que dependiendo cómo esté el tanque, esta altura va a jugar a favor o va a jugar en contra. En este porque pues la bomba tiene que vencer el peso del fluido para poderlo levantar, tiene que succionar más, por lo tanto está dentro del paréntesis que está restando. Pero cuando el tanque está por arriba del eje de la bomba, este peso también produce presión, la columna de agua produce presión y juega a favor de la bomba. Entonces esa altura en la ecuación cambia un poco y sale del paréntesis a sumar. Entonces este tipo de configuración produce un mayor NPCH que este tipo. Y este tipo de disposición tiene menos probabilidades de cavitar que este tipo de disposición. Bien, hay un límite, por ejemplo, ¿qué pasa si el NPCH es 0 o es negativo o de repente es menor al que ocupa la bomba? Significa que esta altura o esta bomba con esta altura y esta instalación pues no va a trabajar, va a cavitar, con solo arrancar va a cavitar. Y quizá la forma de reducir o de aumentar el NPCH, reducir la probabilidad de cavitación es moviendo el eje de la bomba a la parte inferior. Eso porque LS es la distancia desde la superficie de este fluido hasta el eje de la bomba. Entonces, si esta disposición nos cavita, la solución es mover el eje de la bomba hasta el fondo. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer con las bombas de múltiples escalonamientos que vimos, donde los rodetes están en la parte de abajo. O sea, la bomba turbina para pozo o cisterna. Entonces, en esa situación donde ya una bomba centrífuga ya no trabaja porque cavita, lo mejor es cambiarla a una bomba tipo turbina. Ya el eje es vertical hasta el fondo del tanque, donde están las diferentes etapas de los rodetes. Y en ese caso ya LS se convierte en LH y tengo más NPCH disponible. Bien. Algunas diapositivas que nos hace falta que ver y un par de temas más. Uno de ellos es lo que es, bueno, ya hemos mencionado esto, en NPCH admisible es lo que yo tengo disponible según mi instalación, pero también un NPCH requerido, que es lo que la bomba ocupa para poder trabajar bien. Y este admisible debe ser mayor al requerido para no tener déficit. Si tengo un déficit, cambiamos tipo de bomba. Luego también tenemos una relación que es un coeficiente de cavitación que me mide cuánto es el NPCH requerido de una bomba con respecto a la cabeza que proporciona esa bomba. Como hemos dicho, cuál es el NPCH requerido de esa bomba con respecto a la energía que transfiere al fluido esa bomba. Esa relación es una relación que se llama coeficiente de cavitación, que no es más para comparar semejanza entre bombas, algo similar al grado de reacción en lo que son las turbinas. Solamente me da una idea de la semejanza entre bombas, no necesariamente que físicamente
tenga las mismas dimensiones, solamente da una relación de semejanza geométrica. Bien, también hay otro tema. Digamos que de inicio, vamos a regresar. Yo no sé qué tan profundo puedo succionar con esta bomba sin que cavite. Hasta ahorita nosotros sabemos calcular en el PCH, pero conociendo todos estos valores. Pero si yo no conozco este valor, o sea, cuál sería la distancia máxima que yo tengo disponible para succionar y ver si eso a mí me funciona, pues aplicamos esta ecuación que está aquí, que es no más que despejar de la ecuación anterior, de esta de acá, despejar para LS, pero esta lo voy a reemplazar por el NPCH requerido de la bomba, porque es el que me va a dar esa distancia máxima que yo puedo succionar, que puedo elevar fluido. Y saber si mi bomba pues me va a trabajar bien. Presión de la superficie inferior es la misma, presión vapor es la misma, pérdidas se calculan igual, pero lo que hago es despejar para el NPCH y luego reemplazar por el NPCH que traiga la placa de la bomba, los datos de placa de la bomba. Y LS pues va a ser la altura que yo puedo succionar con estos datos. Si mi pozo tiene una altura mayor, pues no me va a trabajar esa bomba. Si tiene una altura menor, entonces sí me va a trabajar bien la bomba sin cavitar. Eso pues con los ejemplos lo vamos a ver mejor. Bien, ya entrando más a lo práctico, nosotros les compartimos una tabla al inicio, está en la plataforma, en una carpeta que dice librerías. Ahí está un PDF que dice tablas. En esas tablas están estos datos que nosotros vamos a necesitar para estas ecuaciones y para estas ecuaciones, que son presión atmosférica, presión vapor y los datos necesarios para encontrar las pérdidas de este tramo de tubería. No lo vamos a hacer con los métodos de mecánica de fluidos de número de Reynolds, sino que lo vamos a hacer mediante tablas, mediante gráficos. Otros gráficos, bueno, número de Reynolds también era un gráfico, pero aquí va a ser un gráfico un poco más simplificado. Entonces, uno de los datos que ocupamos es la presión atmosférica. La podemos encontrar en esta tabla que está en ese PDF, que ahí la vamos a utilizar para final del parcial, para cálculos de NPCH. Pero aquí lo que nos interesa es esta que dice presión atmosférica, pero en pies. Todo lo vamos a calcular en pies. Y esta solo depende de la altura geográfica de mi sistema. ¿A qué altura está? Digamos, si está en San Pedro Sula, menos de 500 pies, de 0 a 500. Si está en Tegucigalpa, creo que anda como en 3000 pies. Entonces allá la presión atmosférica sería como unos 3 pies, 4 pies menos que en San Pedro Sula. Eso en cuanto a la presión atmosférica, que es P sub B. Y presión vapor, que es P sub P en las ecuaciones, la vamos a encontrar con esta otra tabla. Son propiedades del agua a diferentes temperaturas. Entonces el valor que vamos a utilizar es este que dice aquí, este que dice aquí, presión vapor. También en pies. Estos son los valores que vamos a utilizar para las ecuaciones. Y solo depende de la temperatura del fluido que está moviendo. Si es agua a 60 grados Fahrenheit, va a tener una presión vapor de 0.5, que esa sería la presión a la cual se empezaría a evaporar el agua de forma espontánea. Bien. ¿Qué más tenemos en esta? Bueno, otra muestra de la tabla. Y también tenemos que encontrar HR, que son las pérdidas vistas en mecánica de fluidos también. Pérdidas primarias, pérdidas secundarias. Primarias por fricción entre el fluido y la tubería. Y las secundarias que son por accesorios, por codos. Bueno, codos es una de ellas, pero pueden ser también por T, reducciones, expansiones. Para estos dos valores, nosotros tenemos los procedimientos en las tablas. Pero también hay otros tipos de pérdidas que tal vez no están en la tabla y eso hay que hacer uso de manuales de fabricantes. Por ejemplo, válvulas especializadas, algún filtro que esté por ahí. Necesitamos agregarlo como pérdida porque también le reducen la presión en la succión de la bomba.
Entonces, estas son los valores que debemos calcular para nuestro cálculo de PCH. Tenemos que sumar pérdidas primarias más pérdidas secundarias más cualquier otro tipo de pérdida que yo pueda tener en la succión de la bomba. Pérdidas primarias, en ese PDF hay una serie de tablas que me manejan diferentes diámetros de tubería con diferentes flujos. Entonces, de esta tabla, nosotros vamos a encontrar unos coeficientes de fricción que lo vamos a utilizar para calcular fricción con la ecuación de coeficiente de fricción por longitud entre 100. Eso cuando veamos el ejemplo lo vamos a calcular. Y también para los accesorios, para diferentes tipos de accesorios, vamos a ver este gráfico, que aquí necesitamos calcular un valor K, que este K depende del tipo de accesorio y solo depende, bueno, hay que ver qué datos me pide el gráfico, pero en este caso para el codo de 90 grados, solo depende del diámetro del codo. Y este valor de K lo vamos a multiplicar por este valor de velocidad al cuadrado entre 2 veces G. ¿De dónde vamos a obtener este valor? De la tabla anterior, de este valor que está aquí. Entonces lo vamos a terminar viendo al final del parcial. Es posible que si no logramos cubrir NPCH, lo evaluemos en el segundo parcial. Eso me pasó en el periodo pasado. No logramos cubrir la parte práctica del NPCH, entonces lo evaluamos en el segundo parcial con ventiladores, porque el contenido de ventiladores es un poco más corto que el primer parcial. Bien, ¿qué más? Golpe de ariete, este creo que no habíamos hablado. Y también se ve en mecánica de fluidos. Es un concepto que se da en sistemas de bombeo, sistemas de fluidos líquidos. Pero en este caso, pues estamos usando más de referencia a bombeo de agua. ¿Qué es el golpe de ariete? Pues es una sobrepresión que se da en los fluidos en una red hidráulica que puede provocar daños a la instalación y a la bomba de suministro. Es un golpe que se da en cambio de dirección, en codos. No sé si está la imagen, aquí está la imagen. Es una sobrepresión que se da en accesorios, en codos o en válvulas. ¿Y cómo se puede dar? Imaginemos esta imagen que está aquí. Nosotros tenemos una válvula cerrada. No hay paso de flujo, no hay paso de fluido. Pero si la abrimos, se permite el paso del fluido. Ahora bien, si nosotros esa válvula la cerramos lo más rápido posible, lo que va a pasar es que el fluido inmediato a la válvula se va a detener. Estamos bien hasta ahí. Pero el fluido que viene atrás va a intentar empujar, por la inercia que trae, va a intentar empujar al fluido que ya se detuvo. Pero eso se puede dar tan rápido que se ve transformado en una sobrepresión en este punto. Como siempre menciono en este punto de la clase, como en las filas, cuando las personas que están atrás haciendo fila empiezan a empujar a las de enfrente que están detenidas. Al final se arma un relajo en la parte inicial. Aquí pues se ve representado como una sobrepresión, pues el fluido no tiene hacia dónde agarrar y el peso, la inercia del fluido que trae, que viene atrás, aprisiona el fluido que está detenido, creando una presión más alta. Entonces, eso puede crear un golpe, se va representado en un golpe, en una vibración fuerte de la tubería que puede aflojar la tubería, puede romperla. Y lo mismo puede pasar en cambios de dirección, porque el fluido va a intentar seguir su dirección, pero si tengo un cambio de dirección demasiado brusco, yo ahí puedo tener un golpe de ariete, en un codo, en una T. Por eso hay límites de velocidad en diseño de sistemas de tuberías que me permiten tener fluidos no tan turbulentos. Y en este caso, por cierre de válvulas, debemos tener algunas prevenciones. Bueno, ¿por qué se origina? Pues ya hablamos uno de ellos. Puede ser el cierre repentino de una válvula, pero el mismo efecto también lo podemos tener por el paro repentino de una bomba. Se detiene de forma repentina y el fluido que trae inercia a la entrada de la bomba puede aprisionar el fluido que está inmediatamente en la bomba, en el rolete, creando también golpe de ariete. También en un arranque repentino de una bomba, si lo arranco de forma repentina, todo el fluido que está por delante de la bomba puede aprisionar válvulas, puede chocar con codos y se puede dar el mismo efecto. Entonces,
Por eso es recomendado en las bombas utilizar accesorios que le permitan arrancar de forma suave, o sea, llegar a su 100% de las revoluciones en cierto lapso de tiempo, que no le pueda provocar daños al sistema, como variadores o como arrancadores de estado suave. Entonces, así podemos tener golpe de ariete. Una forma de golpe sería similar como cuando se va el fluido de agua potable en nuestras casas y cuando empieza a venir y nosotros abrimos la llave, hay un golpeteo en la llave, como que tose. Nada más que ahí es aire, pero es aire que está aprisionada, que el fluido que viene atrás lo está comprimiendo y cuando nosotros la abrimos, pues hay como un golpe. Entonces algo similar sería el golpe de ariete, nada más que cuando la cerramos de forma brusca. Y ese golpe pues mueve toda la tubería y puede dañar toda la fijación de la tubería, romperla y pues tener pérdida de mi sistema. Entonces debemos evitarlo. Bien, ahí tenemos algunas imágenes de qué tan fuerte puede ser un golpe de ariete que suelte pernos en una tubería. Si esa presión sobrepasa la presión de trabajo máxima de los accesorios, los puede romper su parte del cuerpo. Y también en uniones que ya tengan su deterioro por algún tiempo, pues también están más frágiles y un golpe de ariete las puede hacer ceder, digamos, paredes que se han desgastado, soldaduras que se han debilitado, también pueden ser más propensas a que un golpe de ariete las haga que se rompa. Entonces también debemos evitar los golpes de ariete. Para evitarlo, pues debemos proveer, como mencionaba, arranque y paro suave de bombas, proveer movimiento de fluido bajo un límite de velocidad que me permita moverme con seguridad a través de los sistemas, de los accesorios que yo pueda tener en la red. Bien, esto era la última parte de conceptos de la clase. Ya la parte práctica es la que vamos a empezar a ver. Y vamos a empezar con cálculos de energía, utilizando triángulo de velocidades, utilizando las ecuaciones de Euler. Para las ecuaciones de Euler, son estas dos que estamos viendo aquí, la primera forma, segunda forma, necesitamos conocer valores de velocidad real del fluido, velocidad en la periferia, ángulos, velocidades relativas. Pero para eso necesitamos saber cómo armar un triángulo de velocidades, porque podríamos necesitar despejar del triángulo de velocidades para nosotros aplicar las ecuaciones. Entonces, hoy lo que tenía preparado es mostrar, voy a salirme de la presentación y voy a abrir un PDF que tengo por aquí. Lo que tenía para hoy como parte práctica es mostrar a dónde están las velocidades, que ya las vimos, que vamos a utilizar para armar los triángulos de velocidades. Entonces voy a ampliar un poco esta imagen. Yo utilizo bastante los comentarios de PDF, pero aunque es un poco lento dibujarlos, que tener un poco de paciencia. Pero, ¿qué podemos sacar de esta imagen? Que es la imagen del libro. Tenemos un álave, que es como cortar el rodete en dos. Tenemos el punto de entrada al álave, punto de salida. Tenemos el diámetro interior del rodete. Tenemos el diámetro 1, que sería el diámetro de entrada, o sea, el diámetro desde el centro hasta la entrada del álave. Diámetro 2, como la medida, bueno, yo dije del centro, quería de como la circunferencia o la circunferencia que marca hasta la entrada del álave. El diámetro de esa circunferencia es diámetro 1. Y la circunferencia que marca la salida del álave, ese diámetro sería el diámetro 2, entrada-salida. Simplemente el 1 es entrada y el 2 es salida. Bien, nosotros tenemos que identificar cuáles son las velocidades que yo tengo aquí. Yo tengo, por ejemplo, tengo esta velocidad, que en el caso de la entrada sería la velocidad en la periferia. Y esta velocidad yo la puedo relacionar con una velocidad de rotación, n, las revoluciones por minuto, y un diámetro, en este caso diámetro 1. Porque al final es una velocidad tangencial. Y tendríamos también la velocidad real del fluido,
que sería la velocidad con que yo miraría cómo sale el fluido si yo pudiese partir entonces el rodete. Y tendríamos también la velocidad relativa, que es la velocidad con que yo miraría que se mira el fluido, que se mueve el fluido, si yo pudiese moverme junto con el álave. Una velocidad desde una perspectiva, una velocidad relativa. Esto es en la entrada. El ángulo que se forma entre la velocidad C y la velocidad U va a ser alfa. Bueno, no la miro aquí, pero este es alfa. Bueno, aquí sí está. Es el valor de alfa. Aquí está, no me he fijado. Es alfa. Obviamente, pues alfa 1 porque está en la entrada. Y el ángulo entre W y U va a ser el ángulo beta. Va a ser el ángulo beta. Ese es el ángulo entre el W y U. Y lo mismo vamos a tener en la salida. Vamos a tener una velocidad en la periferia. Vamos a tener una velocidad relativa. Y vamos a tener una velocidad relativa. Perdón, dije relativa. Esta es una velocidad real del fluido. Y esta es la velocidad relativa. Con la velocidad con la que yo miraría que el fluido sale si yo me muevo junto con el álave. Nuevamente, el ángulo entre C y U va a ser alfa, que en este caso sería alfa 2. Y el ángulo entre beta y U sería el ángulo beta. Ahora bien, cuando armemos el triángulo, lo que nosotros vamos a hacer es cerrar el triángulo. Digamos, aquí yo tengo dos lados del triángulo. El lado que falta lo cerraríamos con la velocidad W. Es decir, que es como que yo muevo esta velocidad a este punto y que yo mueva esta velocidad a este punto. Y ahí ya tendría armados los dos triángulos. Voy a regresarlos para aquí y tenerlo. Bien, en la entrada vamos a tener, voy a mover un poco la hoja, voy a tener el triángulo de velocidades. Nosotros vamos a tener que armarlo. Incluso en el examen es parte de lo que se les va a pedir, armar el triángulo de velocidades en la entrada y la salida y rotular sus valores. Con eso me refiero a venir y dibujar el triángulo en la entrada. Siempre, como mencioné, bueno, lo dibujé al revés. Como lo mencioné en clases anteriores, siempre vamos a utilizar la velocidad U como una velocidad de un eje de referencia, mejor dicho. Vamos a tener por aquí la velocidad C. Parte de este concepto es que velocidad C y U van a partir del mismo origen. Y cerrando el triángulo, voy a tener la velocidad relativa, partiendo de U hacia C. Entonces yo tendría, vamos a ponerle texto, yo tendría por aquí que este sería U sub 1. Este sería C sub 1 y este sería W sub 1. Por aquí tendría el ángulo alfa 1. No puedo poner símbolo, entonces puedo poner toda la palabra. Alfa 1, que es el ángulo entre C y U, y aquí tendría beta 1. Bien, ¿qué más puedo sacar del triángulo? Yo puedo dibujar una línea, puedo dibujar un componente perpendicular en este punto. Porque aquí yo estoy dividiendo el triángulo en dos. El primer triángulo que estoy marcando ahorita sería el triángulo que forma la hipotenusa C sub 1. Y yo lo podría descomponer. Podría descomponer C en una componente perpendicular a U y otra componente, perdón, una componente paralela a U y una componente perpendicular a U. Le voy a cambiar color para que lo diferenciemos. Voy a ponerle color azul, creo que les he puesto en otros periodos. Bueno, magenta realmente. Yo puedo descomponer esta velocidad C en dos componentes, una paralela a U, y esa se llamaría
C sub U1. Bueno, voy a revisar vamos a ver cómo C sub 1U, C sub 1U, para poderla cuadrar con la ecuación. Sí, es para que vaya en el mismo orden. Aquí realmente sería C sub 1U. O sea, la componente de C sub 1 en la dirección de U. Y aquí yo tendría la componente de C sub 1 en la dirección perpendicular a U, que la vamos a llamar C sub 1M. ¿Qué más tendría? Lo mismo puedo hacer con W. Vemos que aquí se forma otro triángulo. Y yo puedo tomar como la hipotenusa de este triángulo W sub 1. Y también voy a poder dividir en dos componentes W. Una en la dirección de U, nada más que ahora va a ser contrario porque este vector va contrario a U. Y también una componente perpendicular a U. Te lo voy a cambiar de color también. Y a esta la vamos a llamar W sub 1U, la componente de W1 con respecto a U. Y a esta la vamos a llamar la componente W1 con respecto a U, que va a ser W sub 1M. Bien. ¿Qué podemos sacar de este triángulo? Podríamos sacar, digamos, podemos sacar que la velocidad U sería la suma de las magnitudes de C sub 1U con W sub 1U. Es decir, que yo pudiese, si yo conozco U sub 1 y conozco W sub 1U, la resta sería W sub 1U. O sea, geométricamente o por triángulos, yo puedo encontrar esa relación. Algo más que yo puedo sacar de acá es que la componente C sub 1M y W sub 1M son la misma. Entonces, voy a escribirlo aquí. C sub 1M en magnitud sería igual a W sub 1M. Esta sería una relación que yo puedo sacar. Bueno, así lo voy a dejar. Que yo puedo sacar del triángulo de velocidades. Y a partir de acá yo puedo utilizar trigonometría. Todo va a depender de qué valores tengo y qué valores necesito. Puede ser que con simplemente utilizar seno y coseno yo encuentre los valores, pero si no es así, puede ser que yo necesite ley de senos, o puede ser que necesite ley de cosenos. Si tengo dos lados y un ángulo, si tengo dos ángulos y un lado, puedo utilizar ley de senos o ley de cosenos. Entonces eso va a depender de qué datos tengamos en el momento. Bien, y les voy a dejar de tarea, bueno, intenten armar el triángulo de velocidades en punto de salida. Y vamos a terminar un poquito temprano. Intenten armar el segundo triángulo. Les voy a compartir este PDF, se lo voy a mandar en el WhatsApp. Lo voy a subir a la plataforma también, para que armen el triángulo de velocidades en la salida. Más como práctica. Les va a quedar igual que este, nada más que con los datos cambiados, pero dibujando uno agarra práctica, así como haciendo ejercicios agarra práctica, dibujando en AutoCAD agarra práctica, entonces dibujando el triángulo de velocidades van a agarrar práctica. Entonces les voy a mandar este PDF en el WhatsApp para que lo practiquen, también lo voy a subir en la plataforma y nos quedaríamos por acá. Vamos a terminar un poquito temprano. Vamos a terminar y mañana vamos a empezar ya con un ejercicio donde vamos a tener valores de esas velocidades. Vamos a tener que armar los triángulos y después aplicar las ecuaciones, las trigonométricas, de acuerdo a cuál se ocupe, y la ecuación de Euler. Tal vez los primeros dos ejercicios hagamos triángulo de velocidades. Después vamos a entender que ya lo manejamos y no vamos a dibujar el triángulo de velocidades, pero sí en el examen le voy a pedir dibujar triángulo de velocidades. Bien, entonces, ¿no hay alguna consulta? Si no, pues nos vemos mañana siempre a las 5:10, al menos que yo les avise antes. Ingeniero, ¿cómo se llama?
Que La no, conferencia la va a subir hoy. Sí, cuidarlo. sí que no, no le entendí bien, creo que se cortó, pero según lo que le entendí es si este video se va a subir hoy. Yo creo que eso es lo que se refería el compañero, pero sí, lo vamos a... Sino que escriba en el chat. Sí, también. Sí, porque no le logré... Pregunta que si subirá Sí, la clase. sí, la vamos a subir. Porque hoy sí me queda, porque también vamos temprano, y sí me queda tiempo de subirla antes de de la siguiente clase. Sí, la vamos a subir. Ya las clases anteriores ya están subidas. Ya ayer, aprovechamos ayer a subirlas cuando eh, regresó al internet. Ya están subidas las clases de la semana pasada y la del lunes. Entonces ya pueden acceder a ellas. Bien, no sé si hay alguna otra consulta y no, pues continuamos mañana. Listo, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Buenas tardes, tardes. ingeniero. Buenas tardes.